Bueno, y el desembolso no se hará hasta después de los comicios, pero ¿qué significa este acuerdo alcanzado? ¿Qué impacto tiene lo que anunció hoy Massa? Usamos geopolítica, dijo Sergio Massa, geopolítica y creatividad. Bueno, se lo vamos a consultar a un especialista. Saludamos a Aldo Abraham, que es economista. Aldo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto estar charlando con ustedes. Gracias por su tiempo. ¿Cómo ve el escenario? Parece que Massa viene prometiendo desde hace tiempo un acuerdo que no termina de darse, que le dieron una palmadita en la espalda, pero a la plata no la han puesto. Sin embargo, hay algo de tranquilidad. ¿Se compró un poquito de tranquilidad Argentina hasta que transcurran las PASO? Se compró un poquito de tranquilidad porque en realidad lo que falta es la aprobación del directorio, que se va a reunir después de las PASO y ahí podría desembolsar recién el Fondo Monetario los recursos que está necesitando desesperadamente el país, ¿no? De hecho, el ministro Massa decía que no se va a usar un solo dólar de las reservas de Argentina en el pago de este crédito. La realidad es que no quedan más reservas. O sea, las reservas que hoy serían del Banco Central, que podrían usar el gobierno, en realidad son cero. No hay reservas propias del Banco Central. De hecho, está usando más de 7.000 millones de dólares de divisas que no son propias, entre ellas ya usó anteriormente este crédito swap de China, también algunos fondos de organismos públicos que están depositados en dólares en el Banco Central y los encajes en dólares de los depósitos de la gente en los bancos, ¿no? Así que seguro que no iba a poder usar dólares propios. Ahora, este crédito que le están dando tanto la Corporación Andina de Fomento como el propio Banco Central chino, es un crédito puente, es para permitir pagar los vencimientos sin caer en mora, y lo primero que va a pasar cuando entren los 7.500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional es ir a pagar estos créditos puentes que nos están dando, ¿no? Pero es relevante porque nos permite llegar hasta noviembre, nos dieron lo justo y necesario para llegar hasta noviembre y ni un dólar más. Y esa parte sí que es preocupante porque necesitábamos dólares para fortalecer la situación de un banco central argentino que está absolutamente quebrado, ¿no? Bueno, y según se anticipó, este acuerdo le permite también a Sergio Massa intervenir en el mercado, que es una cuestión inédita. ¿Cómo va a operar esa cláusula o ese artículo que se logró en el acuerdo? Todavía no queda muy claro, ¿no? Porque si le están dando solamente los recursos como para poder pagar los vencimientos que hay de acá a noviembre, no parecería haber mucha plata para poder intervenir en los mercados, ¿no? Por ahí, coyunturalmente, lo cual sería muy arriesgado por parte del Fondo Monetario, le permitan usar estos DEX que nos van a llegar, porque llegan en una moneda que emite el Fondo Monetario Internacional, este crédito, que se llama DEC, y por ahí le permite usar estos DEC vendiéndolos contra dólares en el mercado y haciéndose de esos dólares coyunturalmente para poder intervenir para frenar una corrida contra el peso, como por ejemplo vimos en abril de este año o también lo vimos en julio del año pasado. Pero la verdad es que después esos DEX va a haber que recomprarlos de alguna forma. Dios sabe cómo, porque hasta ahora no hemos conseguido que nos den, no hemos conseguido que el Banco Central fortalezca sus reservas como para tener capacidad de intervención propia, y nos quedaríamos por ahí sin los recursos para poder pagar los vencimientos de vuelta. Llevaría eso a una renegociación. Si hubiéramos tenido más fondos que estos 7.500 millones, que en principio se pensó que podían llegar el monto hasta 8.500 millones, sí habría capacidad de intervención con esos recursos. Aldo, la pregunta que viene se la hago en torno a, para quienes no estamos en la profundidad del tema, tratar de entender, de interpretar cuál es la mirada del Fondo Monetario Internacional sobre nuestro país, la actualidad.
¿Por qué a un gobierno como el anterior en Argentina le dan un crédito de 55.000 millones de dólares y en este caso, que había que liberar fondos, digamos, por 2.400, 2.800 millones de dólares, hay tantas dificultades? ¿Qué es lo que cambia en esa mirada? ¿Qué es lo que no cierra de este gobierno? Mira, lo que pasa es que en el gobierno anterior, Cambiemos, también le dieron un crédito político. Hay que entender que el Fondo Monetario es un organismo político y le dieron un crédito político en la intención de que se pudiera llegar al 10 de diciembre de 2019, ¿sí?, sin un estallido de la economía, porque como la gente que había apostado que iba a haber un cambio de rumbo con el gobierno de Cambiemos, había entrado plata, había invertido en la Argentina, cuando se decepcionó, porque la verdad es que no se avanzaba en las reformas estructurales, o sea, esa promesa de que íbamos a ser alguna vez un país normal desapareció a inicio del 2018. Empezaron a sacar sus fondos, claro, de alguna forma había que pagarle todos los bonos que se habían emitido y ellos habían comprado, argentinos y extranjeros que estaban sacando sus recursos, y ahí vino la necesidad para evitar un default que podía llegar a estar hasta en medio de las elecciones y terminaron en estallido antes de que se produjeran las elecciones o durante las elecciones, es que llegaron estos créditos, ¿no?, que se usaron para pagar esos bonos. Así que no hubo un incremento neto de la deuda, solamente se usaron para pagar los bonos de la gente que se iba, para que no entrara nuevamente en default la Argentina, y para pagar los excesos de gasto que también tenía el gobierno de Cambiemos, ¿no? Ahora, nuevamente, en marzo del año pasado, nos dieron un crédito político, en realidad porque había una apuesta a que ayudara a que este gobierno llegara hasta el 10 de diciembre, descartando que no iba a continuar su mandato, sino que iba a haber un nuevo gobierno que quizás cambie de rumbo esta vez. Y por eso, como este gobierno no tenía intenciones de cambiar su rumbo, se negoció un acuerdo de facilidades extendidas, no solamente con condiciones mínimas, sino que las condiciones son recalculables, lo cual nunca he visto en un acuerdo con el fondo, sino que además nos dieron, entre todos los organismos internacionales el año pasado, más de 6.000 millones de dólares, más de lo que vencían de esos mismos organismos, con lo cual eran para fortalecer, se suponía, las reservas del Banco Central, y se las despilfarraron sosteniendo el cepo, lamentablemente, y por eso hoy les contaba que el Banco Central está absolutamente quebrado, sin reservas propias, cuando le dieron no solamente esos 6.000 millones el año pasado, sino que recuerden que tuvimos exportaciones récord para la Argentina, ¿no? Y no tenemos divisas en el Banco Central, y el Banco Central está usando divisas ajenas, ¿no? Claramente ese es el gran problema que se encuentra hoy el Fondo Monetario. Quieren que lleguemos a las elecciones, que haya un cambio de gobierno sin estallido económico, pero por el otro lado la actitud de este gobierno ha sido absolutamente irresponsable. Claro. Te van a dar más plata para que le pongas platita en el bolsillo a la gente para las próximas elecciones, que es lo que han venido haciendo con lo que les han prestado hasta ahora. Por eso yo creo que, en definitiva, aunque yo la verdad que antes apostaba que iban a darnos un poco más de plata, ¿sí?, decidieron evidentemente darnos lo estrictamente necesario como para que no caigamos en default con el organismo internacional, ¿no?, con el Fondo Monetario. Bien, Aldo, le agradecemos mucho que nos haya dado más herramientas para interpretar lo que está ocurriendo. Gracias por su tiempo, que tenga buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Adiós, a ustedes, gracias. hasta luego.